Lo voy a saludar, la verdad el currículum es más que interesante, a Francisco Santibáñez, licenciado en Economía Empresarial, magíster en Economía y Relaciones Internacionales, pero Eugenia en el medio de la descripción de quien lo entrevistamos me pone hincha fanático de River. Hola Francisco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien. hablar. Un gusto poder dialogar contigo, Francisco. Francisco, en la semana la verdad que se dio una suerte de disputa o de cuestiones respecto de lo que pasó finalmente con el tema Malvinas por parte del presidente de la Nación. Quizás uno no mirando y no conociendo tanto el plano internacional, solamente mirando un poco más la política local y viendo lo que impacta, uno lo primero que atina a decir es que el presidente de la Nación, no sé si cometió una imprudencia, una negligencia, pero que fue un error, y más con un tema tan sensible. Contame un poco, ¿cómo lo ve un analista internacional a esto que ha pasado con Mauricio Macri diciendo primero que sí, la primer ministra británica aceptó dialogar sobre la soberanía en las Malvinas y después a las 48 horas tuvo que salir a desdecirse? ¿Cómo lo viste vos? Sí, bueno, creo que es un detalle, no va a la cuestión central del tema. Fue un error diplomático, si querés, porque no puedes ventilar públicamente una conversación privada, más allá de lo que se haya dicho, pero creo que hay una disputa de fondo que es muy importante, que probablemente en el gobierno haya distintas visiones, es, y la disputa consiste en si Argentina tiene que seguir con lo que fue la política que se denominó en su momento la fórmula del paraguas, que se estableció en el 89, años después de Malvinas, en un contexto internacional actual distinto al actual, y que consistía básicamente que Gran Bretaña y Argentina debían dialogar de una serie de temas, pero excluir el asunto de la soberanía, ¿no? Y ahí tuviste dos visiones distintas, aparentemente, un comunicado conjunto con Gran Bretaña que firmó el vicecanciller argentino junto con el vicecanciller británico, que básicamente decía que íbamos a empezar a dialogar, lo cual es muy positivo con Gran Bretaña, pero sin tocar el tema de la soberanía, dándolo a entender. Y Mm. después una declaración de Macri que me pareció importante y no se mencionó lo suficiente, es que Macri dijo que en un diálogo con Gran Bretaña ningún tema tenía que quedar descartado fuera de la mesa, dando a entender que la soberanía también era un tema de diálogo ahora con Gran Bretaña. Entonces yo creo que ahí quizás es el punto central de la discusión sobre Malvinas, que se está dando en Argentina, se está dando en el Congreso, en la oposición, y que en los próximos meses va a quedar más clara, ¿no? Ujú. A ver, el estigma Gran Bretaña es una cuestión más de política interna que en realidad cómo se mueve hoy el mundo. Te pregunto porque, a ver, está bien, nosotros seguimos dolidos por todo lo que pasó en el año 82, pero ¿se ha evolucionado en algo, digo, para recuperar eso y nos sirve en algo volver a tener como mercado posible o tener relación internacional con Gran Bretaña? No, por supuesto, Gran Bretaña es una potencia media, que en el plano económico es una nación muy evolucionada, una potencia en temas de ciencia, en temas de educación. Hace poco salió, por ejemplo, la Universidad de Oxford como la mejor universidad mundial en un ranking que se habló estos días, y Argentina tiene mucho que ganar en la relación con Gran Bretaña. No creo que sea un tema excluyente, creo que Argentina puede tener una relación seria con Gran Bretaña de diálogo, Mm. eh, que lleve una mayor relación económica, y que el tema de la soberanía, de a poco, pensando con paciencia, pensando en el mediano o largo plazo, surja en las conversaciones, ¿no? Y no es Mm. un tema aislado el de Malvinas, hay un fenómeno mundial, creo, que consiste en el cambio de poder mundial. En términos relativos, Estados Unidos está perdiendo algo de presencia que tenía en el sistema internacional, está surgiendo Asia y específicamente China. Esto lleva a que el control que ejerció durante mucho tiempo, primero Gran Bretaña y después Estados Unidos, de los océanos, de los mares, esté perdiendo peso, y eso lleva a que haya un mayor número de disputas en los Mm. océanos, específicamente en las islas.
No nos olvidemos, por ejemplo, que Japón actualmente tiene conflictos con Corea, con Rusia, con China, España, por supuesto, con Gran Bretaña por el cañón de Gibraltar, inclusive países como Noruega y Canadá, que son pacíficos y democráticos, también tienen sus disputas. Entonces, en términos de política internacional, hay un nuevo fenómeno que hace que este tipo de disputas, contrariamente a lo que se pensaba, no están disminuyendo, sino que están tomando fuerza. A ver, pero ese contexto entonces global nos conviene a nosotros. No, creo que es un contexto peligroso para todo el mundo y por lo tanto Sí. hay que tener cuidado porque puede llevar a que haya más conflictos, ¿no? Esto genera incertidumbre. Todos los procesos de transición a nivel global pueden ser peligrosos. En la disputa particular de Gran Bretaña, Sí. que es una disputa pacífica, que tiene que ser canalizada por el plano diplomático, por supuesto. Creo que hay oportunidades para un mayor diálogo. Los habitantes de las islas están preocupados por la situación económica, por esto están demandando, y esto se vio en el comunicado, están pidiendo que haya mayor vuelos con el continente americano, necesitan la colaboración eventual de la Argentina para la exploración y explotación de los hidrocarburos, porque con el precio actual del petróleo no se vuelve comercialmente viable hacerlo por cuenta propia. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea para dificultar la exportación del principal producto que tiene Malvinas, que es el calamar, al mercado europeo. Entonces, esto es una serie de factores que creo que favorecen al diálogo, a que podamos abrir una nueva etapa de conversaciones con Gran Bretaña, sin apuro, pensando en el mediano o largo plazo, a través de la diplomacia, pero sería un error, al menos en mi opinión, volver a las fórmulas de los 90 que reflejaban un escenario distinto al actual, como también sería un problema y un error ir a una política de confrontación innecesaria con Londres. Ahora, ¿vos cómo visualizás especialmente lo que se está dando en cuanto a la gestión de Susana Malcorra? Digo, porque hay algunos que critican y otros dicen que por lejos tiene otro tipo de impronta respecto de lo que es las relaciones exteriores y es el punto más alto en cuanto a lo que tiene que ver el gabinete de Mauricio Macri, el que trajo mayores soluciones absolutamente, por lo menos para un primer año de gestión del ingeniero Macri. Malcorra, sin lugar a dudas, una persona que forma parte del corazón de las relaciones internacionales por su posición que tuvo en Naciones Unidas como mano derecha del secretario general, y eso le abrió unas grandes oportunidades a Macri y al país de ganar tiempo, ¿no? Es alguien que conoce personalmente a muchos de los líderes mundiales, tuvo una visión de inserción de Argentina y la tiene, que creo que es positiva, que significa llevarse mejor con Occidente, especialmente con Estados Unidos, y sin por eso pelearse con otras potencias emergentes. Lo que sí está sucediendo es la incertidumbre que genera su candidatura para secretaria general de Naciones Unidas, que hasta que no se termine de definir, que tendría que suceder en estas semanas, eso crea distracciones dentro de Cancillería y algunas críticas que emergen respecto al posicionamiento de Malcorra. En un comienzo de la gestión del gobierno de Kirchner, es como que el vínculo o la orientación del país, especialmente buscando mercados, iba hacia para un lado, después hacia otro. La semana pasada entrevistábamos sobre lo que sería la Alianza del Pacífico, algo que se dijo desde el gobierno de Macri. ¿Cuál ves vos o cuál crees vos que es la visión o para dónde va a mirar Macri plenamente o el gobierno nacional en cuanto a relaciones exteriores? ¿Qué tipo de alianzas y para dónde iríamos? Y a nivel general creo que Argentina tiene que tratar de llevarse bien con todos los países, comerciar más, lograr que lleguen mayores inversiones, y en el plano regional eso significa intentar liderar un acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, que la coloque a Argentina en lugar central.
Eso nos va a dar mayor influencia política y creo que Argentina está bien posicionada para lograr ese acercamiento. Y aún más importante, nos va a dar mayor competitividad económica, ¿no? Argentina en estos últimos años perdió productividad, se volvió una economía poco productiva y eso significa menores salarios, porque la única manera en el mundo de tener salarios altos, mayores ingresos, mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos, es si el país se integra al mundo y gana en productividad. La Alianza del Pacífico en ese sentido creo que es un ejemplo exitoso. El conjunto de países que la forman crecieron más que el Mercosur en los últimos años, disminuyeron más rápidamente la pobreza, con menor inflación, con mayor generación de empleo privado. Y en ese sentido me parece muy positivo empezar a mirar a la Alianza del Pacífico. Argentina entró como miembro observador, que es un primer paso, y ahora el desafío es lograr junto a Brasil principalmente, que son los dos socios grandes del Mercosur, abrir más el Mercosur, volverlo más competitivo como un paso previo a la unión con la Alianza del Pacífico y llegar de esa manera, después de tanto tiempo de hablar y de pocas acciones, a una mayor integración en el plano económico de América Latina, que creo que es fundamental no solo para Argentina, pero para todos los países de la región. ¿Quedó diluido prácticamente ese liderazgo de Venezuela a nivel continental, digo, especialmente Sudamérica? Sí, totalmente. El liderazgo de Venezuela formó parte de una etapa típica. Se debió, yo creo, a dos factores. Primero, el precio del petróleo, que estuvo muy por arriba del promedio histórico, y como bien sabe, esa es la principal fuente de ingresos de Venezuela y la que le permite hacer política exterior porque le da muchos recursos económicos y maneras de ganar aliados. Y el otro factor era la presencia de Chávez, que era un político muy carismático, muy capaz, que logró posicionarse no solo a nivel regional, sino mundial. Y luego de la muerte de Chávez, con la caída del precio del petróleo, Venezuela se ha vuelto en la práctica un socio marginal, un país que en el plano político tiene poco peso, pero que genera una serie de inconvenientes fuertes para la región, la incertidumbre sobre lo que va a pasar en Venezuela, la posible violación de derechos humanos, qué hacen los países del Mercosur con Venezuela una vez que lo aceptaron que este país ingrese de una forma apresurada, a mi entender, y poco organizada. Pero sin lugar a dudas Venezuela ya no es el Estado con el potencial político que tenía hasta hace unos años atrás. Indudablemente, carisma más recursos económicos es una combinación muy, pero muy fuerte. Francisco, te agradezco mucho estos minutos. ¿Tenés algo que ver, Francisco, con Fernando de Santibáñez? Sí, soy hijo. Sos el hijo del ex titular de la CIDE, a eso me refería, por eso Exactamente. Muchas gracias por estos minutos, Francisco, ha sido un gusto poder dialogar contigo y esperemos tener algún otro contacto, obviamente hablando sobre estas cuestiones internacionales que por lo menos nos permiten verla de otra manera un día domingo tan especial como este. Gracias. Bueno, muchas gracias por la llamada. Un gusto. Francisco de Santibáñez en contacto con nosotros.